Llegué temprano a la casa de mi hija para organizar su fiesta sorpresa de cumpleaños. Entonces los pillé a mi yerno y a su mejor amiga juntos en la bañera. En silencio cerré con llave la puerta del baño por fuera e hice 2 llamadas, a mi hija y al marido de esa mujer. Cuando llegaron los dos, bueno, digamos que la fiesta sorpresa terminó siendo para otros. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte desde el principio cómo una abuela mexicana de 62 años se convirtió en la mejor detective privada sin título que jamás hayas conocido. Esa mañana del miércoles 15 de marzo me levanté temprano, como siempre. A los 62 años, mi cuerpo ya no necesita despertador. O quizás es que después de 4 décadas levantándome a las 5 de la mañana para preparar el desayuno a una familia, mi reloj interno está programado permanentemente en modo mamá gallina. Esperanza, mi única hija, cumpliría 32 años ese viernes, y yo había planeado la sorpresa perfecta. Bueno, tan perfecta como puede ser una sorpresa cuando tu hija es una ejecutiva de marketing digital que probablemente ya revisó su agenda y descubrió el patrón sospechoso de llamadas entre sus amigos. Pero una madre tiene derecho a soñar, ¿verdad? Me vestí con mi blusa azul favorita, la que Esperanza me regaló el año pasado, diciéndome que me hacía ver sofisticada pero accesible. Nunca supe qué diablos significaba eso, pero viniendo de una mujer que usa palabras como sinergia y optimización en conversaciones casuales, lo tomé como un cumplido. El plan era simple: llegar a su departamento a las 2 de la tarde, cuando supuestamente ella estaría en una junta importante que duraría hasta las 5. Su novio Eduardo me daría las llaves. Él tenía una copia desde hacía 3 meses. Algo que me parecía precipitado, pero que mantuve para mí misma porque, por una vez en mi vida, mi hija parecía verdaderamente feliz. Y Eduardo parecía ser un buen hombre. 35 años. Ingeniero de sistemas en la misma empresa donde trabajaba Esperanza, con esa cortesía un poco formal que me recordaba a mi difunto esposo cuando éramos jóvenes. Siempre se levantaba cuando yo entraba a la habitación. Siempre preguntaba por mi salud. Siempre insistía en cargar las bolsas de súper cuando venía de visita. Claro que también estaba Sofía. Sofía Delgado, la mejor amiga que Esperanza había adquirido recientemente en el trabajo. 28 años, cabello rubio que cambiaba de tono cada mes, y esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la persona menos interesante del mundo. Habían conectado inmediatamente, según Esperanza, porque ambas tenían la misma visión empresarial agresiva. Yo tenía una visión diferente sobre Sofía, pero aprendí hace mucho tiempo que decirle a tu hija adulta que no te gusta su amiga es el equivalente social de tatuarte suegra entrometida en la frente. Tomé el autobús hacia el centro. Sí, autobús, porque a diferencia de mi hija que ve un Uber como un servicio básico como el agua potable, yo todavía creo que 70 pesos por un viaje de 20 minutos es un robo a plena luz del día. Durante el trayecto, revisé mi lista mental. Globos dorados, los favoritos de Esperanza desde niña. Pastel de 3 leches de la panadería García, su favorito absoluto, flores frescas y suficientes enchiladas para alimentar a los 15 amigos que supuestamente vendrían. Lo que no tenía en mi lista era un kit de detective aficionado, pero la vida tiene una forma curiosa de prepararte para cosas que nunca supiste que necesitarías. Llegué al edificio de Esperanza exactamente a las 2 en punto. Un edificio moderno en la zona rosa, con ese aire de prosperidad nueva que grita: aquí vive gente que entiende de Bitcoin y quinoa. El portero, don Ramiro, ya me conocía bien. Buenas tardes, señora Santos. ¿Viene a ver a la señorita Esperanza? Hoy es la sorpresa. Don Ramiro. Recuerde, si ella pregunta, usted no me ha visto. Don Ramiro me guiñó el ojo. ¿Cuál señora Santos? Yo no conozco a ninguna señora Santos. Subí al 8º piso, tarareando las mañanitas bajo mi aliento. Eduardo me había dado las llaves la noche anterior, junto con una sonrisa tan genuina que por un momento pensé que tal vez mi hija finalmente había encontrado a uno de los buenos. ¡Qué ingenua fui! Abrí la puerta del departamento e inmediatamente noté que algo no estaba bien. La televisión estaba encendida, pero en mudo. Había 2 tazas de café en la mesa de centro, ambas todavía humeando. Y había una risa femenina que venía del baño principal. No era la risa de Esperanza.
Me quedé inmóvil en la entrada, sosteniendo mis bolsas llenas de decoraciones, sintiendo como si el mundo hubiera decidido cambiar las reglas del juego sin avisarme. La risa venía acompañada de otra voz, una voz masculina que definitivamente reconocí. Eduardo. Por un momento, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba escuchando. Después de todo, Eduardo supuestamente estaba en una conferencia de trabajo hasta las 4. Me lo había dicho específicamente la noche anterior. Señora Santos, la conferencia termina a las 4, así que estaré de vuelta a las 4:30 para ayudar con los últimos preparativos. Pero esa era definitivamente su voz, junto con esa risa que ahora identificaba como perteneciente a Sofía. Dejé las bolsas en el suelo con el cuidado de una especialista en desactivación de bombas y me dirigí hacia el pasillo. Cada paso me parecía sonar como un martillo sobre concreto, pero aparentemente estaban demasiado ocupados para notar. «Eduardo, mi amor, esto es perfecto», escuché la voz de Sofía, clara como el agua. «Esperanza no sospecha nada». «Lo sé», respondió Eduardo, y había algo en su tono que me heló la sangre. No era la voz del hombre cortés y considerado que conocía. Era diferente, más fría. «Después de hoy, todo cambiará». Me acerqué más a la puerta del baño. Estaba entreabierta, y a través del espejo del lavabo pude ver parcialmente lo que no quería ver. Eduardo y Sofía en la bañera, en una posición que definitivamente no estaba incluida en el manual de amistad platónica. Pero no fue la traición lo que me paralizó. Fue la conversación que siguió. «¿Crees que ya es suficiente tiempo?», preguntó Sofía. «Sí, han pasado 4 meses. Tiempo suficiente para que confíe en mí completamente. El acceso a sus cuentas está casi completo. ¿Y tu madre qué tal? ¿Todavía sospecha?». Eduardo se rió de una manera que nunca había escuchado antes. «¿La vieja? Por favor, está tan desesperada por verme casado que aceptaría que me case con un cactus. Piensa que soy el yerno perfecto». Sofía se rió también. «Pobrecita, no tiene idea de lo que le espera». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso hubiera sido demasiado dramático. Fue algo más práctico. Mi capacidad para ser la suegra complaciente que se queda callada y sonríe mientras los demás toman decisiones por ella. Con la calma de una mujer que ha criado adolescentes y sobrevivido a 3 décadas de matrimonio, cerré la puerta del baño por fuera y giré la llave que, convenientemente, tenían puesta en el lado exterior. Luego saqué mi teléfono y marqué el primer número. «Esperanza, soy mamá. Sé que estás en tu junta, pero necesito que vengas a tu casa ahora mismo. Es urgente». «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». «Estoy perfectamente bien, hija. Solo ven, y no le digas a nadie dónde vas». Colgué y marqué el segundo número. «¿Carlos?». «Habla María Santos, la mamá de Esperanza. Nos conocimos en la cena de la empresa». «Sí, exacto. Oye, ¿dónde está tu esposa Sofía en este momento?». Hubo una pausa. «En el trabajo, según me dijo». «¿Por qué?». «Porque tengo algo muy interesante que enseñarte. ¿Puedes venir al departamento de mi hija? Te mando la dirección». Mientras esperaba, me senté en el sofá de Esperanza y escuché los sonidos cada vez más desesperados que venían del baño. Primero intentaron abrir la puerta con naturalidad, luego con más fuerza, finalmente, con pánico absoluto. «¡Ey! ¡La puerta está atorada!», gritó Eduardo. «No está atorada, idiota. Alguien nos encerró», respondió Sofía, y por primera vez desde que la conocí, su voz había perdido esa seguridad irritante. Por el momento, me permití una pequeña sonrisa mientras abría una revista que estaba en la mesa de centro. Después de todo, tenía tiempo que matar antes de que empezara el verdadero espectáculo, porque una cosa había aprendido en 62 años de vida. Cuando alguien subestima a una mujer mayor, generalmente está cometiendo el error más costoso de su vida. Déjame contarte cómo llegamos a esta situación, porque la historia de una mujer traicionada siempre empieza mucho antes del momento de la traición. Mi hija Esperanza nació un 17 de marzo de 1991, después de 8 horas de labor que juraban que mi esposo Rafael necesitaría terapia psicológica por el resto de su vida. Desde el momento en que la pusieron en mis brazos, supe que esta niña iba a ser diferente. Mientras otros bebés lloraban por hambre, Esperanza lloraba por programación.
Si no le daba el biberón exactamente a las mismas horas todos los días, montaba unos berrinches que podían escucharse 3 calles a la redonda. A los 2 años ya había organizado sus juguetes por color, tamaño y frecuencia de uso. A los 5 me corregía cuando yo decía rompió, en lugar de se rompió. Rafael solía bromear diciendo que nuestra hija había nacido con una agenda incorporada y un detector de ineficiencias. Yo simplemente rezaba porque no decidiera reorganizar toda la casa según sus estándares de perfección. Cuando Rafael murió en un accidente de auto hace 7 años, Esperanza tenía 25 y acababa de terminar su maestría en administración de empresas. En lugar de colapsar como cualquier persona normal, se puso su traje negro más formal en el funeral y anunció que tomaría las riendas de la situación. «Mamá», me dijo esa misma noche, mientras organizaba los papeles del seguro de vida de su padre con la eficiencia de una contadora certificada, «voy a asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por dinero». Y cumplió su palabra. En 7 años pasó de ser una empleada junior en una agencia de marketing digital a dirigir su propio departamento en Innovación Estratégica Digital, S.A., una empresa que, según ella, optimiza la experiencia del consumidor en plataformas multiplataforma y que, según yo, probablemente hace algo relacionado con Internet. Su salario se triplicó en 5 años. Se mudó a ese departamento en la zona rosa. Se compró un coche que cuesta más de lo que yo gané en los últimos 3 años. Y más importante aún, insistió en pagarme una pensión filial mensual que me permitió dejar mi trabajo en la tintorería y vivir cómodamente por primera vez en mi vida. «No es caridad, mamá», me decía cada vez que intentaba protestar. «Es una inversión. Invertí toda mi vida en criarte y cuidarte. Ahora es momento de obtener los dividendos». Esa era mi esperanza. Incluso sus gestos de amor sonaban como una presentación de PowerPoint. Pero no me malentiendas. Estaba orgullosa de ella, más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Después de años de verla trabajar hasta las 2 de la madrugada estudiando, de escucharla ensayar presentaciones en el espejo de su cuarto, de aguantar sus crisis nerviosas cuando creía que no era lo suficientemente buena, finalmente la vida le estaba dando lo que merecía. Sin embargo, algo cambió el año pasado. Esperanza empezó a hablar de expandir su red profesional y construir alianzas estratégicas. En términos normales, eso significaba que empezó a salir más, a asistir a eventos de la empresa y a traer nuevos nombres a nuestras conversaciones telefónicas semanales. El primer nombre fue Eduardo Morales. Es el jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico. Me explicó durante una de nuestras cenas mensuales en octubre. Muy inteligente, muy enfocado. Estamos colaborando en un proyecto importante. La segunda vez que lo mencionó, ya no era el jefe del departamento. Era Eduardo. La tercera vez, Eduardo y yo fuimos por café después de la reunión. Para diciembre, Eduardo venía a cenar con nosotras. Y tengo que admitir que me impresionó. No solo era guapo, aunque definitivamente lo era, con esas facciones marcadas y esos ojos café que parecían escuchar realmente lo que decías, sino que también tenía esa cortesía anticuada que ya no se ve mucho en hombres de su edad. Se levantaba cuando yo entraba al cuarto. Me preguntaba por mi salud con genuino interés. Insistía en ayudar con los platos después de cenar. Le traía flores a Esperanza, pero también me traía pequeños detalles a mí. Un pan dulce de una panadería nueva que había descubierto, o un libro que pensaba que me gustaría. «Es perfecto», le dije a mi comadre Carmen después de la tercera cena. «Demasiado perfecto. Los hombres así no existen». «Ay, María», me respondió Carmen mientras tomábamos café en su cocina. «Eres muy desconfiada. Tu hija se merece un hombre bueno». Y tenía razón. Esperanza se merecía todo lo bueno que la vida pudiera ofrecerle. Así que tragué mis reservas y decidí darle a Eduardo el beneficio de la duda. Fue entonces cuando apareció Sofía. «Hay una chica nueva en el trabajo», me contó Esperanza en enero. «Sofía Delgado. Es increíblemente talentosa, a diferencia de Eduardo, que había sido introducido gradualmente en nuestras conversaciones. Sofía apareció como una explosión. De la nada, Esperanza no podía parar de hablar de ella. Sofía había tenido esta idea brillante para el cliente tal. Sofía había resuelto un problema que llevaban meses tratando de solucionar. Sofía conocía este restaurante increíble.
Sofía, Sofía, Sofía. La conocí en febrero, cuando Esperanza organizó una pequeña reunión en su departamento para celebrar un proyecto que habían completado. Sofía llegó vestida como si fuera a una sesión de fotos para una revista de negocios. Blazer blanco inmaculado, falda que costó más que mi renta mensual, tacones que hacían un sonido autoritative cuando caminaba. 28 años, rubia, obviamente teñida, con esa confianza que tienen las mujeres que han crecido siendo las más bonitas del salón de clases. Señora Santos, me dijo cuando Esperanza nos presentó, extendiendo una mano con manicure perfecto. He escuchado tanto sobre usted. Esperanza la adora. Su sonrisa era perfecta. Su tono era perfecto. Todo sobre ella era tan perfectamente correcto que mi instinto maternal inmediatamente se puso en alerta código rojo. Pero lo que realmente me molestó no fue Sofía en sí, fue cómo cambió Esperanza cuando estaba cerca de ella. Mi hija, que siempre había sido segura y directa, de repente empezó a buscar la aprobación de Sofía para todo. ¿No te parece, Sofía? Se convirtió en su muletilla favorita. Cuando Sofía hablaba, Esperanza la miraba como si estuviera recibiendo revelaciones divinas, y Sofía, por su parte, era claramente consciente de su influencia. Esperanza querida, le decía con ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba conmigo. Deberías actualizar tu guardarropa. Esas blusas son muy conservadoras para alguien en tu posición. Oh, Esperanza, tienes que empezar a frecuentar lugares donde está la gente correcta. No puedes avanzar en tu carrera si solo socializas con, bueno, ya sabes. Yo estaba incluida en ese ya sabes. Cuando intenté hablar con Esperanza sobre mis reservas, me encontré con una resistencia que nunca había visto en ella. Mamá, Sofía es mi amiga y mi colega. Está tratando de ayudarme. Mijita, solo digo que tal vez... Mamá, con todo respeto, Sofía entiende el mundo corporativo moderno de una manera que tú... Bueno, es diferente a tu experiencia. Esa conversación fue en febrero. Para marzo, Sofía ya era prácticamente parte de la familia, a pesar de que yo nunca había recibido una invitación formal para aceptarla como tal. Y luego sucedió algo interesante. Eduardo y Sofía se conocieron durante una reunión conjunta de departamentos a principios de marzo. Según Esperanza, conectaron inmediatamente sobre estrategias de optimización de procesos, lo que sea que eso signifique. «Es maravilloso», me dijo Esperanza por teléfono esa noche. «Mis dos personas favoritas del trabajo se están llevando tan bien». De repente, todas las salidas grupales incluían a Eduardo y Sofía. Todas las cenas en casa incluían a Eduardo y Sofía. Todas las conversaciones de Esperanza incluían anécdotas sobre lo brillante que era esta nueva alianza entre sus dos colegas favoritos. Yo observaba desde la distancia, sirviéndoles café y fingiendo sonreír mientras Eduardo le explicaba a Sofía los aspectos técnicos de algún proyecto, y Sofía le daba consejos sobre cómo posicionarse estratégicamente dentro de la empresa. Había algo en la manera como se miraban que me inquietaba, pero cada vez que intentaba definir qué era exactamente, llegaba a la conclusión de que tal vez yo era la que estaba viendo cosas donde no las había. Después de todo, ¿qué sabía una mujer de 62 años sobre dinámicas profesionales modernas? Pero ahora, sentada en el sofá de mi hija, escuchando sus gritos desesperados desde el baño, me daba cuenta de que mi instinto maternal había estado correcto todo el tiempo. La diferencia era que ahora tenía las pruebas. Y más importante aún, ahora tenía un plan. Carlos Delgado llegó exactamente 15 minutos después de mi llamada, y por la manera en que sudaba y respiraba, era evidente que había corrido desde su coche hasta el ascensor. «Señora Santos», me dijo en cuanto abrí la puerta. «¿Está todo bien? ¿Dónde está Sofía?» Carlos era completamente diferente a su esposa. Donde Sofía era pulida y calculada, él era genuino y un poco descuidado. 32 años, ingeniero civil con manos que mostraban que realmente trabajaba con ellas, y esa manera de hablar directa que no necesita filtros corporativos. «Está aquí», le dije con la calma de una mujer que acababa de descubrir que tenía una maestría en drama sin saberlo. «Pero antes de que la veas, necesito explicarte algo». Los gritos desde el baño habían parado hace 5 minutos. Ahora se escuchaban voces en tono normal.
probablemente porque habían agotado todas sus opciones obvias y estaban tratando de formular un plan. «No entiendo», dijo Carlos, mirando alrededor del departamento. «Sofía me dijo que estaría trabajando hasta tarde hoy. ¿Qué hace aquí?» «Esa es exactamente la pregunta correcta, Carlos». Lo guié hacia el sofá y le serví un vaso de agua. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Sofía hoy?» «Esta mañana, antes de irme al trabajo. Me dijo que tenía una presentación importante y que llegaría tarde a casa». Carlos frunció el ceño. «Señora Santos, me está poniendo nervioso. ¿Qué está pasando?» Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de llaves en la cerradura principal. Esperanza había llegado. «Mamá», gritó desde la entrada. «¿Dónde estás? ¿Qué es tan urgente?» «En la sala, mi amor», le respondí. «Ven, hay alguien que quiero que conozcas». Esperanza apareció en el pasillo con su traje de trabajo y esa expresión de preocupación controlada que ponía cuando algo interrumpía su agenda cuidadosamente planificada. Se detuvo en seco cuando vio a Carlos. «Hola», dijo con esa cortesía automática que usa con desconocidos. «¿Usted es...?» «Carlos Delgado», respondió él, levantándose para estrechar su mano. «El esposo de Sofía». Vi cómo la confusión cruzó por el rostro de Esperanza como una nube de tormenta. ¿El esposo de Sofía? «Pero, ¿qué hace aquí? ¿Dónde está Sofía?» «Esa», dije levantándome del sofá, «es una excelente pregunta». Caminé hacia el pasillo que llevaba al baño, seguida por Esperanza y Carlos. Los sonidos desde el baño habían vuelto. Ahora estaban susurrando urgentemente, probablemente tratando de coordinarse una historia. «Sofía», dije en voz alta hacia la puerta cerrada, «tu esposo está aquí». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el reloj de pared de la cocina marcando los segundos. «¿Mi esposo?» La voz de Sofía sonaba estrangulada. ¿Qué estás haciendo aquí, Carlos?» «Vine porque la señora Santos me llamó», respondió Carlos. Y había un filo en su voz que no había estado ahí 5 minutos antes. Me dijo que necesitaba enseñarme algo sobre mi esposa. «Mamá», Esperanza me agarró del brazo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está Sofía en mi baño? ¿Por qué no puede salir?» «Porque», dije con la satisfacción de una mujer que finalmente puede decir la verdad sin preocuparse por las consecuencias, «está ahí adentro con Eduardo». Vi cómo la información procesaba en el cerebro de Esperanza. Primero confusión, luego comprensión gradual, finalmente horror completo. «¿Con Eduardo? ¿Mi Eduardo? Tu Eduardo», confirmé. «Llevo aquí 30 minutos escuchando su conversación. Y déjame decirte, hija, que lo que escuché va mucho más allá de una simple infidelidad». Carlos se había puesto pálido. «Sofía, ¿es verdad? ¿Estás ahí con otro hombre?» «Carlos, puedo explicar». La voz de Sofía había perdido toda su autoridad corporativa. Ahora sonaba como una niña pequeña que había sido atrapada robando dulces. «Eduardo», dijo Esperanza hacia la puerta, y su voz era tan fría que me recordó a su padre cuando estaba realmente enojado. «¿Tienes algo que decir?» «Esperanza». Eduardo empezó, pero su voz se apagó. Aparentemente, todos sus encantos funcionaban mejor cuando no estaba literalmente atrapado en una bañera con la esposa de otro hombre. «Antes de que empiecen con sus explicaciones», interrumpí, «hay algo más que necesitan saber». Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. «Carlos, Esperanza, quiero que escuchen esto». Presioné play en la grabación que había hecho durante los últimos 30 minutos. Mi voz se escuchó clara. «Sofía, ¿crees que ya es suficiente tiempo?» «Sí, han pasado 4 meses. Tiempo suficiente para que confíe en mí completamente. El acceso a sus cuentas está casi completo». El silencio en el pasillo era ensordecedor. Carlos se recargó contra la pared como si hubiera recibido un golpe físico. Esperanza me miraba con una mezcla de horror y admiración. «Sigue», dije, y dejé que la grabación continuara. «¿Y tu madre qué tal? ¿Todavía sospecha?» Eduardo riéndose. «¿La vieja? Por favor, está tan desesperada por verme casado que aceptaría que me case con un cactus. Piensa que soy el yerno perfecto. Pobrecita. No tiene idea de lo que le espera». Cuando terminé la grabación, Carlos estaba temblando de furia y Esperanza se había puesto completamente blanca. «¿Acceso a mis cuentas?», susurró Esperanza. «Eduardo, ¿de qué están hablando?» «Es complicado», empezó Eduardo desde el baño.
No es complicado, gritó Carlos. Es robo y adulterio. Empezó a golpear la puerta del baño. Sofía, abre esta puerta ahora mismo. Carlos, cálmate, dije poniéndome entre él y la puerta. Antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir, hay más información que necesitas tener. ¿Más información? Esperanza me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Mamá, ¿qué más sabes? Sé que Eduardo ha estado obteniendo información sobre tus finanzas durante meses. Sé que Sofía ha estado manipulándote para alejarte de las personas que realmente te quieren. Me volví hacia la puerta del baño. Y sé que ustedes dos han subestimado gravemente a la vieja que los descubrió. Señora Santos, dijo Eduardo, y por primera vez su voz sonaba desesperada. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. ¿También es un malentendido que estés desnudo en la bañera de mi hija con una mujer casada? Carlos hizo un sonido que era mitad sollozo, mitad rugido de furia. 5 años de matrimonio, murmuró. 5 años. Carlos, dijo Sofía desde el baño, y ahora estaba llorando. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Respondió Carlos. ¿Explicar cómo has estado acostándote con el novio de la hija de la señora Santos? ¿Explicar cómo han estado planeando robarle dinero? ¿Qué quieres explicar? ¿Sofía? Esperanza se sentó pesadamente en el sofá del pasillo. No puedo creer esto. No puedo creer que haya sido tan ciega. No fuiste ciega, mijita, le dije sentándome a su lado. Fuiste confiada. Hay una diferencia. Pero todas las señales estaban ahí. La manera como se miraban. Cómo Sofía siempre sabía cosas sobre Eduardo que él no me había contado. Cómo él siempre parecía saber exactamente qué decir cuando Sofía estaba presente. Esperanza, llamó Eduardo desde el baño. Por favor, necesito hablar contigo. A solas. No, dije firmemente. Los tiempos de conversaciones a solas ya terminaron. De ahora en adelante, todo se habla frente a testigos. Me levanté y caminé hacia la puerta del baño. Eduardo, Sofía, les voy a hacer una propuesta. Pueden salir de ahí cuando me hayan dicho exactamente cuál era su plan. Todo el plan, sin omitir detalles. Y si descubro que me están mintiendo sobre algo, cualquier cosa, entonces la próxima conversación que tengamos será con la policía presente. No podemos, empezó Sofía. Claro que pueden, la interrumpí. Porque la alternativa es que Carlos llame a la policía ahora mismo por adulterio y que Esperanza presente cargos por fraude. Y créanme, después de lo que escuché hoy, tengo toda la evidencia que necesito para arruinar sus vidas durante los próximos 10 años. Mamá, susurró Esperanza, ¿realmente grabaste todo esto? Le mostré mi teléfono. 43 minutos de evidencia clara, incluida la parte donde discuten acelerar el cronograma porque la vieja está empezando a sospechar. Carlos me miró con una admiración que no esperaba. Señora Santos, usted es increíble. No soy increíble. Carlos, solo soy una madre que conoce a sus hijos lo suficientemente bien como para saber cuándo algo está mal. Desde el baño llegó el sonido de murmullos urgentes. Eduardo y Sofía estaban obviamente coordinando su respuesta. Tienen 30 segundos, anuncié, antes de que Carlos llame a la policía y Esperanza llame a su banco para reportar actividad fraudulenta en sus cuentas. Está bien, gritó Sofía. Te diremos todo. Todo, repetí, empezando por cuánto dinero han robado ya. Lo que no sabía en ese momento era que la respuesta a esa pregunta iba a ser mucho más complicada de lo que esperaba, y que el plan de Eduardo y Sofía era solo la punta del iceberg. Porque cuando empezaron a hablar, me di cuenta de que mi descubrimiento del día había salvado a Esperanza de algo mucho peor que una simple estafa financiera. Necesitan sentarse para esto, dijo Sofía desde detrás de la puerta del baño, y algo en su tono me hizo temer lo que venía a continuación. Ya estamos sentados, mentí, aunque en realidad Carlos estaba paseando como un león enjaulado y Esperanza parecía estar considerando hacer un hoyo en la pared con su puño. «¿El plan?», empezó Eduardo, y luego se detuvo. «Dios mío, no puedo creer que esté diciendo esto». «Dilo», exigió Esperanza, separando cada sílaba como si fueran disparos. «Ahora». «Eduardo y yo llevamos 8 meses juntos», confesó Sofía. «Desde antes de que él empezara a salir contigo. Sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre mi cabeza». 8 meses, repetí lentamente. Pero Eduardo y Esperanza llevan saliendo 4 meses.
Exacto, dijo Eduardo, y pude escuchar la vergüenza en su voz. La relación con Esperanza fue parte del plan. Carlos se detuvo en seco. ¿Parte de qué plan? Íbamos a estafar dinero, dijo Sofía rápidamente, como si soltarlo de golpe fuera menos doloroso. Eduardo iba a enamorar a Esperanza, obtener acceso a sus finanzas y luego transferir el dinero a cuentas offshore. ¿Cuánto dinero?, preguntó Esperanza, y su voz era tan controlada que me asustó. Todo, admitió Eduardo. Sus ahorros, sus inversiones. El fondo de retiro de tu empresa, calculamos aproximadamente 1.200.000 pesos. El número cayó como una bomba en el silencio del pasillo. 1.000.000. Esperanza se puso de pie tan rápidamente que se tambaleó. 1.200.000 pesos. ¿Me iban a robar toda mi vida? No todo, dijo Sofía rápidamente. Íbamos a dejar suficiente para que no fuera obvio inmediatamente. ¡Qué considerados!, gritó Carlos. Como si eso lo hiciera mejor. Yo estaba procesando la información con la rapidez de una computadora sobrecargada. Pero si llevan 8 meses juntos, ¿por qué Sofía se metió en mi empresa? ¿Por qué hacerse amiga de Esperanza? Porque necesitábamos información, explicó Sofía. Esperanza es muy privada con sus finanzas. Nunca le dice a nadie cuánto gana o dónde tiene sus cuentas. Necesitaba ganarme su confianza para obtener esa información. Y necesitaba alejarla de las personas que podrían sospechar, añadió Eduardo. Especialmente de usted, señora Santos. Desde el principio estuvo cautelosa conmigo, porque mi instinto maternal funciona mejor que el Wi-Fi de esta casa, murmuré. Entonces, dijo Esperanza lentamente, toda nuestra amistad fue falsa. Cada consejo que me diste, cada noche que pasamos hablando de nuestros sueños, cada momento que me hiciste sentir como si finalmente hubiera encontrado una hermana, todo fue mentira. No todo, susurró Sofía. Me llegaste a caer bien. No me vengas con eso, explotó Esperanza. No te atrevas a decir que me tenías cariño mientras planeabas arruinar mi vida. Carlos se había puesto a golpear suavemente su cabeza contra la pared. No puedo creer esto. No puedo creer que me case con una delincuente. Carlos, yo nunca quise que llegara tan lejos, dijo Sofía, y ahora estaba sollozando. Al principio solo iba a hacer dinero rápido, pero luego la situación se complicó. ¿Se complicó cómo?, pregunté, porque había algo en el tono de Sofía que me decía que todavía no habíamos llegado al fondo del asunto. Hubo una pausa larga antes de que Eduardo respondiera. Se complicó cuando nos dimos cuenta de que Esperanza iba a cambiar su testamento. ¿Mi testamento? Esperanza se puso pálida. ¿Cómo saben sobre mi testamento? Porque, dijo Eduardo con voz apenas audible, te iba a proponer matrimonio el próximo mes. El mundo se detuvo. Carlos dejó de golpear su cabeza contra la pared. Esperanza dejó de respirar. Yo sentí como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. ¿Me ibas a proponer matrimonio?, susurró Esperanza. ¿Para qué? Para tener acceso legal completo a tus finanzas como tu esposo, admitió Eduardo. Y para asegurarme de que cuando ya no estuvieras, yo heredaría todo. Cuando ya no estuviera, repitió Esperanza. ¿Qué significa cuando ya no estuviera? El silencio que siguió fue el más aterrador que había escuchado en mi vida. Eduardo, dije con una calma que no sentía. ¿Exactamente qué le iban a hacer a mi hija? No íbamos a lastimar a nadie, dijo Sofía rápidamente. Solo necesitábamos que pareciera un accidente. Carlos vomitó. Literalmente se inclinó y vomitó en el pasillo de mi hija. Un accidente, repitió Esperanza como un robot. Iban a matarme y hacer que pareciera un accidente. No, gritó Eduardo, no íbamos a matarte, solo necesitábamos que desaparecieras por un tiempo. ¿Desaparecer por un tiempo? Mi voz subió 3 octavas. ¿Qué carajo significa eso? Íbamos a drogarte, confesó Sofía. Unas pastillas que te harían dormir profundamente por varios días. Suficiente tiempo para transferir el dinero y desaparecer. Pero las drogas que conseguimos, añadió Eduardo lentamente, eran más fuertes de lo que pensábamos. Había una posibilidad de que no despertaras. Una posibilidad, repitió Carlos. Una posibilidad de que mataran a una mujer inocente por dinero. Y si no despertaba, dijo Esperanza con una voz que no reconocí, ustedes se iban a quedar con todo mi dinero como mi viudo afligido y mi mejor amiga en duelo. Esperanza, empezó Eduardo. ¡No!, gritó Esperanza. ¡No digas mi nombre!
No tienes derecho a decir mi nombre. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta del baño. Eduardo Morales, te amo tanto que cambié toda mi vida para incluirte. Dejé de ver a mis amigos porque Sofía me convenció de que eran tóxicos para mi crecimiento. Dejé de contarle mis problemas a mi madre porque me dijiste que necesitaba ser más independiente. Cambié mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de pensar, todo porque quería ser la mujer que tú merecías. Su voz se quebró, pero continuó. Y tú nunca me amaste, ni siquiera me veías como una persona. Solo veías números en una cuenta bancaria y una idiota lo suficientemente ingenua como para entregar su vida por amor. Esperanza, yo y tú, Sofía, continuó, girándose hacia la puerta, me hiciste creer que finalmente había encontrado a una verdadera amiga, alguien que me entendía, que me apoyaba, que quería lo mejor para mí. Me hiciste alejarme de mi madre, la única persona que realmente me ama, porque me convenciste de que era codependiente mantener una relación cercana con ella. Esperanza se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por haber dudado de tu instinto. Perdóname por haberte dejado fuera de mi vida. Perdóname por haber sido tan estúpida. La abracé con la fuerza de una mujer que acababa de recuperar a su hija del borde de un precipicio. No tienes nada que disculpar, mi amor. Nada en absoluto. Sobre su hombro vi a Carlos marcando números en su teléfono. ¿A quién llamas?, le pregunté. A la policía, respondió sin levantar la vista. Esto es intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Carlos, espera, dije rápidamente. Antes de que hagas esa llamada, necesito 5 minutos más con ellos. ¿Por qué? Porque, dije mirando hacia la puerta del baño, necesito saber qué más están ocultando. Y tengo la sensación de que todavía no hemos llegado a la peor parte. ¿Peor parte?, susurró Esperanza. ¿Qué puede ser peor que esto? No lo sé, mijita, pero después de 30 años de ser madre, he aprendido que cuando alguien confiesa algo terrible, generalmente es porque están tratando de ocultar algo aún peor. Caminé hacia la puerta del baño y puse mi mano sobre la superficie fría. Eduardo, Sofía, les voy a hacer una pregunta muy simple. Y si me mienten, juro por la memoria de mi esposo que van a pasar los próximos 20 años en la cárcel. Esperé un momento para que el peso de mis palabras se asentara. ¿Hay otras víctimas? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Otras víctimas? La voz de Eduardo sonaba como si hubiera tragado vidrio molido. ¿Qué quiere decir? No te hagas el tonto conmigo. Respondí con la paciencia de una mujer que acababa de descubrir que su tolerancia para las mentiras se había agotado permanentemente. Ustedes dos no se despertaron un día y decidieron estafar a mi hija. Esto está demasiado bien planeado, demasiado coordinado. ¿A cuántas otras mujeres han hecho esto? Mamá, susurró Esperanza, ¿crees que yo no fui la primera? Mija, los estafadores no empiezan con planes de 1 millón de pesos. Empiezan pequeño y van subiendo la apuesta. Me acerqué más a la puerta del baño. Sofía, ¿cuántas mejores amigas has tenido en los últimos 2 años? Hubo un murmullo de conversación urgente detrás de la puerta antes de que Sofía respondiera. 3, admitió finalmente. Antes de Esperanza. Fueron 3. Carlos se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera cortado las piernas. 3. Has estado haciendo esto durante años. ¿Y Eduardo? Pregunté. ¿Cuántas novias has tenido que casualmente conociste a través del trabajo? Las mismas 3, dijo Eduardo. Y por primera vez desde que empezó esta confesión, sonaba genuinamente avergonzado. Pero con ellas no llegamos tan lejos. Define tan lejos. Con la primera, Carmen Ruiz, solo conseguimos 5,000 pesos antes de que se diera cuenta de que algo estaba mal. ¿Se dio cuenta cómo?, preguntó Esperanza. Su hermano era contador, explicó Sofía. Revisó sus finanzas y se dio cuenta de que había transferencias extrañas. Carmen rompió con Eduardo inmediatamente. ¿Y las otras 2? Insistí. Lucía Vargas, continuó Eduardo. Conseguimos 25,000 pesos de ella, pero su exnovio seguía en contacto y empezó a hacer preguntas incómodas sobre mí. ¿Y la tercera? Patricia Mendoza, dijo Sofía, y había algo diferente en su voz. Con ella llegamos más lejos. ¿Cuánto más lejos?, preguntó Carlos, y pude escuchar que ya sabía que no quería la respuesta. 90,000 pesos,
admitió Eduardo. Y casi nos casamos. Casi, repetí. ¿Qué pasó? Hubo otra larga pausa. Patricia tuvo un accidente, dijo Sofía finalmente. El aire en el pasillo se volvió espeso como gelatina. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Esperanza con una voz que parecía venir desde muy lejos. Se cayó por las escaleras de su departamento, explicó Eduardo, la noche antes de nuestra boda. «¡Dios mío!», gritó Carlos. «¡La mataron!». «No», protestó Sofía. «Fue un accidente real. Patricia había estado bebiendo porque estaba nerviosa por la boda. Se tropezó con sus propios pies». «¿Y casualmente esto sucedió después de que ya hubieran transferido su dinero?», pregunté. «No todo el dinero», dijo Eduardo defensivamente. «Solo lo que habíamos podido acceder hasta ese punto». «Patricia sobrevivió», añadió Sofía rápidamente. «Estuvo en coma por 3 semanas, pero sobrevivió, aunque tuvo daño cerebral». «Daño cerebral», repitió Esperanza como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Leve», se apresuró a aclarar Eduardo. «Problemas de memoria a corto plazo. Dificultad para concentrarse. Nada que no pueda manejarse». «¿Y ustedes se largaron mientras estaba en el hospital?», preguntó Carlos. «Cancelamos la boda por respeto», dijo Sofía, y la audacia de esas palabras me quitó el aliento. Dijimos que era demasiado doloroso continuar después de la tragedia. «Pero se quedaron con su dinero», observé. «Patricia no se acuerda de las transferencias», admitió Eduardo. «El daño cerebral afectó su memoria de las semanas anteriores al accidente». Me senté en el suelo del pasillo porque mis piernas ya no podían sostenerme. «Déjame ver si entiendo esto correctamente», dije lentamente. «Ustedes han estafado a 4 mujeres. A la primera le robaron 5,000 pesos, a la segunda 25,000, a la tercera 90,000, y la tercera terminó con daño cerebral permanente». «Pero fue un accidente», insistió Sofía. «Un accidente real. Y ahora», continué, «llegaron a mi hija con un plan para robar 1,200,000 pesos y posiblemente matarla en el proceso». «No íbamos a matarla», protestó Eduardo. «Las drogas solo iban a hacerla dormir». «¿Las mismas drogas que eran más fuertes de lo que pensaban?», preguntó Esperanza. «¿Las mismas drogas que admitieron que podrían no dejarme despertar?». «Era un riesgo mínimo», dijo Sofía. «Calculamos que había solo un 10% de posibilidades de que...». «¡10%!», gritó Carlos. «Estaban dispuestos a aceptar un 10% de posibilidades de asesinar a una mujer inocente». «Y después de Esperanza», dije, porque mi cerebro había comenzado a conectar patrones que me aterrorizaban. ¿Quién venía después? ¿Ya tenían a la próxima víctima en la mira? El silencio fue ensordecedor. «Eduardo», dije con una calma mortal, ¿ya tenían a la próxima víctima en la mira? Había una chica en el Departamento de Recursos Humanos», admitió. «Ana Herrera, 28 años, recién divorciada, con un buen fondo de ahorro». «¿Y ya habían empezado el proceso de acercamiento?». «Sofía había empezado a hacerse su amiga», confesó Eduardo, «pero solo habían hablado unas pocas veces». Esperanza se puso de pie de un salto. «Tenemos que advertir a Ana. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». «Espera», dije levantándome también. «Hay algo más que necesito saber». Me acerqué a la puerta del baño y puse ambas manos sobre ella. «Patricia Mendoza, ¿dónde está ahora?». «En una clínica de rehabilitación en Guadalajara», respondió Sofía. «Su familia se mudó allí después del accidente para estar cerca de las instalaciones especializadas». «¿Y nunca han intentado contactarla?». «¿Nunca han tratado de... ¿qué? ¿Disculparse? ¿Ayudar con sus gastos médicos?». «¿Cómo íbamos a ayudar sin admitir culpabilidad?», preguntó Eduardo. «Además, Patricia no recuerda nada sobre nosotros». «Pero su familia sí recuerda», dijo Carlos lentamente. «Su familia recuerda al novio que desapareció después de que su hija tuviera un accidente conveniente». «No fue conveniente», protestó Sofía. «Fue el patrón», gritó Esperanza. «¿No lo ven?». Carmen se dio cuenta, así que se largaron rápido. Lucía empezó a sospechar, así que se largaron. Patricia tuvo su accidente, así que se largaron. Y yo iba a ser la próxima. «Pero contigo iba a ser diferente», dijo Eduardo débilmente. «Contigo habíamos planeado todo perfectamente. Contigo iban a asegurarse de que el accidente fuera fatal», corrigió Carlos. Me alejé de la puerta y caminé hacia la ventana de la sala.
Necesitaba aire fresco y un momento para procesar todo lo que acababa de escuchar. 4 víctimas, una con daño cerebral permanente, una quinta víctima ya en su mira. Y mi hija había estado a semanas de convertirse en la sexta, o posiblemente en la primera víctima fatal. Esperanza, dije volviéndome hacia ella. Llama a la policía, ahora. Ya era hora, murmuró Carlos, y marcó el número de emergencias en su propio teléfono. Mamá, dijo Esperanza mientras marcaba, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías que hacer las preguntas correctas? Porque, respondí mirando hacia la puerta del baño donde 2 personas habían destruido múltiples vidas por dinero. Después de 62 años en este mundo, he aprendido que cuando alguien te miente sobre algo pequeño, generalmente es porque están ocultando algo grande, y porque, añadí más quedamente, una madre siempre sabe cuando algo está tratando de lastimar a sus hijos, incluso cuando sus hijos no lo saben. Mientras esperábamos a que llegara la policía, no pude evitar pensar en Patricia Mendoza en Guadalajara, y no me siento luchando cada día con las consecuencias de un accidente que tal vez no había sido tan accidental como todos pensaban. Pero eso, decidí, sería una investigación para después de que Eduardo y Sofía estuvieran seguros detrás de las rejas. Por ahora, tenía que concentrarme en el hecho de que mi hija estaba viva, estaba segura y había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que a veces las personas más peligrosas son las que te dicen exactamente lo que quieres escuchar. El sonido de sirenas a lo lejos me dijo que la justicia, finalmente, venía en camino. La policía llegó exactamente 17 minutos después de nuestras llamadas, tiempo que Eduardo y Sofía aprovecharon para suplicar, amenazar y finalmente intentar negociar desde su prisión improvisada en el baño. Señora Santos, había dicho Eduardo 5 minutos antes, podemos llegar a un acuerdo. Devolveremos todo el dinero que tomamos de las otras víctimas. ¿Con qué dinero?, había respondido. Apuesto a que ya se lo gastaron en ropa cara y vacaciones románticas. Había estado en lo correcto. Cuando los oficiales Martínez y Reyes llegaron al departamento, lo primero que notaron fue la incongruencia entre 2 personas supuestamente profesionales exitosos encerrados en un baño y una abuela de 62 años que los había superado estratégicamente. «Señora», dijo el oficial Martínez después de que les expliqué la situación básica, ¿me está diciendo que usted sola detuvo a 2 estafadores? No los detuve, aclaré mientras les entregaba mi teléfono con las grabaciones. Solo los retuve hasta que ustedes pudieran llegar a hacer su trabajo. El oficial Reyes, un hombre joven que probablemente no era mucho mayor que Esperanza, escuchó las grabaciones con una expresión que pasó de escepticismo a horror en el transcurso de 5 minutos. Esto es evidencia sólida, dijo finalmente. ¿Tiene alguna documentación adicional? Tengo esto, dije entregándole un folder que había preparado mientras esperábamos. Durante los últimos 20 minutos había estado documentando meticulosamente todo, horarios, nombres, fechas y cada detalle que Eduardo y Sofía habían confesado. Sí, soy obsesiva con la organización. Es un defecto encantador que heredé de mi madre y que aparentemente resulta útil cuando estás construyendo un caso criminal. Señora Santos, dijo el oficial Martínez después de revisar mis notas, ¿consideraría trabajar para el departamento? Porque esta documentación es mejor que la de muchos investigadores profesionales. Gracias, pero ya tengo trabajo de tiempo completo siendo abuela detective, respondí, aunque aparentemente es más peligroso de lo que pensaba. Cuando finalmente abrieron la puerta del baño, Eduardo y Sofía salieron con la dignidad de 2 mapaches mojados. Sofía inmediatamente empezó a llorar y a pedir hablar con un abogado. Eduardo, para su crédito limitado, se quedó en silencio hasta que le pusieron las esposas. Esperanza, me dijo mientras los oficiales lo sacaban del departamento. Lo siento, realmente lo siento. Mi hija lo miró con una frialdad que no sabía que poseía. Eduardo, la única razón por la que siento algo en este momento es lástima. Lástima porque eres tan patético que necesitabas lastimar a mujeres inocentes para sentirte exitoso. Esas no eran las palabras de la Esperanza dulce y confiada que yo había criado. Eran las palabras de una mujer que había aprendido, en el transcurso de 2 horas, que la gente puede ser mucho más cruel de lo que jamás había imaginado.
Después de que se llevaron a Eduardo y Sofía, nos quedamos en silencio en el departamento de Esperanza. Carlos había decidido acompañar a los oficiales para presentar cargos adicionales por adulterio y fraude, lo que nos dejó solas por primera vez desde que empezó esta pesadilla. «Mamá», dijo Esperanza sentándose en su sofá y mirando alrededor del apartamento como si fuera la primera vez que lo veía. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué, mijita?» «Miedo de que nunca pueda volver a confiar en nadie. Miedo de que cada persona que me sonríe esté calculando cuánto dinero puede sacarme. Miedo de que sea tan ingenua que esto vuelva a pasar». Me senté a su lado y tomé su mano. «Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser ingenua y ser confiada? No. Una persona ingenua no aprende de sus errores. Una persona confiada aprende a confiar mejor». La miré directamente a los ojos. «Tú no eres ingenua. Fuiste víctima de personas que son expertas en manipulación. Pero debería haber visto las señales». «¿Qué señales? ¿Que Eduardo era cortés? ¿Que Sofía parecía una buena amiga? ¿Que ambos se comportaron exactamente como dos personas normales desarrollando una amistad genuina contigo?» Esperanza suspiró. «Cuando lo pones así, además», añadí con una sonrisa, «ahora tienes algo que no tenías antes». «¿Qué?» «Una madre que ha demostrado ser bastante buena detectando mentirosos». Me recargué en el sofá. «Y que claramente no tiene problemas enfrentándolos cuando es necesario». Esperanza se rió por primera vez en horas. «Mamá, eres increíble. La manera como manejaste todo esto fue como ver a una detective profesional en acción. 62 años de experiencia en vida, mijita. Eso incluye lidiar con vendedores deshonestos, políticos mentirosos y adolescentes creativos con excusas». Le guiñé el ojo. «Eduardo y Sofía fueron amateur comparados con la vez que tu prima Lupita intentó convencerme de que había estado estudiando en la biblioteca cuando la habían visto besándose con Roberto detrás de la iglesia. Estábamos riendo cuando sonó mi teléfono. El número no lo reconocía. «¿Señora Santos?» «Habla el detective Ruiz, del Departamento de Investigaciones Especiales. Necesito hablar con usted sobre el caso que reportó hoy». «Claro, detective. ¿Qué necesita saber?» «Prefería discutirlo en persona. ¿Puede venir a la estación mañana por la mañana? Y traiga toda la documentación que tenga sobre Eduardo Morales y Sofía Delgado». «Por supuesto». «¿Puedo preguntar por qué el Departamento de Investigaciones Especiales está interesado en esto?» Hubo una pausa antes de que respondiera. «Porque, señora Santos, creemos que su descubrimiento de hoy ha expuesto algo mucho más grande que una operación de dos personas». Después de colgar, miré a Esperanza, que había estado escuchando mi lado de la conversación. «Mamá, ¿qué crees que significa eso?» Pensé en los detalles meticulosos del plan de Eduardo y Sofía, la manera como habían calculado exactamente cuánto dinero valía la pena el riesgo, su conocimiento específico sobre diferentes tipos de drogas y sus efectos, la progresión cuidadosa desde víctimas pequeñas hasta grandes. «Creo, mijita, que Eduardo y Sofía no estaban trabajando solos». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que el plan era demasiado sofisticado, demasiado profesional. Alguien les estaba enseñando. Alguien con experiencia». Esperanza se puso pálida. «¿Crees que hay más personas como ellos?» «No solo más personas como ellos», dije levantándome para cerrar las cortinas. De repente me sentía como si alguien pudiera estar observándonos. «Creo que hay toda una organización de personas como ellos. ¿Y ahora nos están buscando?» «No lo sé», admití, «pero mañana vamos a averiguarlo». Esa noche, Esperanza durmió en mi casa por primera vez desde que se había mudado a su apartamento. No porque le hubiera pedido que viniera, sino porque apareció en mi puerta a las 11 de la noche con una maleta y lágrimas en los ojos. «No puedo estar sola en ese lugar», me dijo. «Todo me recuerda a él». La instalé en su cuarto de la infancia, que había mantenido exactamente igual desde que se fue. Mientras le preparaba las sábanas que olían a lavanda, me di cuenta de que por primera vez en años mi hija me necesitaba. No para dinero, no para consejos sobre carrera profesional, no para validación sobre sus decisiones de vida. Me necesitaba para la cosa más básica y fundamental: seguridad. Y mientras la escuchaba llorar quedamente en su cuarto, por el hombre que creía que la amaba, por la amiga que creía que la entendía, por la inocencia que había perdido en el transcurso de una tarde, tomé una decisión.
Si había una organización más grande detrás de esto, si había más personas lastimando a mujeres como mi hija, yo iba a encontrarlas. Después de todo, ahora tenía experiencia siendo detective, y a diferencia de Eduardo y Sofía, yo realmente sabía cómo proteger a las personas que amaba. La estación de policía a las 8 de la mañana era exactamente tan depresiva como esperaba. Café que olía a cartón mojado, luces fluorescentes que hacían que todos parecieran cadáveres, y el tipo de silencio tenso que sugería que nadie había dormido lo suficiente. El detective Ruiz resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello corto gris, y la clase de mirada directa que me dijo inmediatamente que no toleraba tonterías. «Señora Santos», me dijo cuando me senté frente a su escritorio, «quiero agradecerle por la documentación que proporcionó ayer. Fue excepcionalmente detallada». «De nada, detective. ¿Qué ha averiguado?» «Varias cosas interesantes». Abrió una carpeta y sacó fotografías. ¿Reconoce a alguna de estas personas? Las primeras 2 fotografías eran obviamente Eduardo y Sofía, pero tomadas en contextos diferentes. Eduardo llevando un traje caro en lo que parecía ser un evento formal. Sofía en una playa con un bikini que probablemente costaba más que mi renta mensual. «¿Cuándo se tomaron estas fotos?», pregunté. «Eduardo en un evento corporativo en Cancún hace 6 meses. Sofía en Puerto Vallarta hace 3 meses». Detective Ruiz me miró cuidadosamente. ¿Su hija mencionó si ellos habían viajado recientemente? Eduardo le dijo a Esperanza que estaba ahorrando dinero para comprar una casa. Sofía le dijo que estaba pagando las deudas de su divorcio anterior. Ambas mentiras. Obviamente. Sacó más fotografías. Estas las tomamos de sus redes sociales antes de que las borraran ayer en la noche. Las siguientes fotos me hicieron sentir físicamente enferma. Eduardo y Sofía en restaurantes caros, en hoteles lujosos, en lo que claramente eran vacaciones costosas. Pero no estaban solos. ¿Quiénes son las otras personas en las fotos? Esa es la pregunta del millón. Detective Ruiz señaló a una pareja mayor en una de las fotografías. Conoce a Roberto y Claudia Méndez. Él tiene 55 años, ella 52. Supuestamente son mentores de negocios. ¿Supuestamente? En realidad, creemos que están dirigiendo una escuela de estafas románticas. Sentí como si alguien hubiera vaciado hielo en mi estómago. ¿Una escuela de estafas? Una operación que enseña a parejas jóvenes y atractivas cómo estafar a personas solteras con dinero. Detective Ruiz sacó un diagrama. Funciona así. Los Méndez identifican víctimas potenciales. Personas con buenos trabajos, ahorros significativos y aspectos de vulnerabilidad, recientemente divorciadas, muertes en la familia, aislamiento social. Como Esperanza después de que Sofía la convenció de alejarse de mí, murmuré. Exactamente. Luego entrenan a parejas como Eduardo y Sofía en técnicas específicas de manipulación. Cómo ganar confianza, cómo aislar a las víctimas de sus sistemas de apoyo, cómo obtener información financiera. Detective Ruiz me mostró más fotografías. Había al menos 6 parejas diferentes en varios eventos, todas jóvenes, todas atractivas, todas posando con los Méndez como si fueran una gran familia feliz. ¿Cuántas víctimas estamos hablando? Basándonos en lo que hemos descubierto en las últimas 18 horas, creemos que esta organización ha estado operando por al menos 3 años. Hemos identificado tentatively 15 víctimas confirmadas. ¿15? La número me golpeó como una bofetada. ¿15 mujeres como mi hija? Y 2 hombres. La estafa funciona en ambas direcciones. Detective Ruiz cerró la carpeta. Señora Santos, necesito pedirle un favor. Lo que sea. Necesitamos que su hija coopere con nosotros para tender una trampa a los Méndez. ¿Qué tipo de trampa? Eduardo y Sofía no saben que hemos conectado a los Méndez con la operación. Cuando salgan bajo fianza, lo que va a pasar, porque sus abogados son muy buenos, van a reportar a sus jefes que algo salió mal. Y queremos que Esperanza finja que ha decidido no presentar cargos, que está avergonzada y solo quiere que todo desaparezca. La sola idea me hizo temblar. Detective, mi hija apenas está procesando lo que le pasó. ¿Ahora quiere que actúe como si estuviera dispuesta a perdonar a las personas que planearon matarla? Entiendo sus reservas, pero si los Méndez creen que Esperanza no va a ser un problema, podrían intentar contactarla directamente, para disculparse o para asegurarse de que mantenga silencio. Y eso nos ayudaría ¿cómo? Porque les daría la oportunidad de incriminarse a sí mismos,
De admitir conocimiento de la operación completa, me recargué en la silla, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, quería mantener a Esperanza lo más lejos posible de toda esta situación. Por otro lado, había 15 otras víctimas que merecían justicia. Detective, ¿qué le pasó a Patricia Mendoza? ¿La mujer que terminó con daño cerebral? Detective Ruiz se puso tensa. ¿Qué le hace pensar que sabemos algo sobre Patricia Mendoza? Porque, dije con la paciencia de una mujer que ya había sospechado la respuesta, cuando personas como Eduardo y Sofía mencionan casualmente que alguien tuvo un accidente conveniente, generalmente significa que el accidente no fue tan accidental. Estamos investigando el caso de Patricia. Sus médicos siempre pensaron que sus heridas eran inconsistentes con una caída simple por las escaleras. ¿O sea que la empujaron? O sea que sus heridas sugieren que fue golpeada con algo antes de caer. Cerré los ojos y conté hasta 10, tratando de no imaginar a mi Esperanza en el lugar de Patricia. Detective, si acepto que Esperanza coopere con ustedes, necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías? Garantías de que nunca estará sola con ninguna de estas personas. Garantías de que ustedes van a arrestar a los Méndez antes de que tengan oportunidad de lastimar a alguien más. Y garantías de que mi hija va a tener protección hasta que esta pesadilla termine. ¿Puedo darle todas esas garantías, señora Santos? ¿Y si algo sale mal? Detective Ruiz me miró directamente a los ojos. Si algo sale mal, señora Santos, será porque yo cometí un error, y le prometo que no voy a cometer errores cuando se trata de la seguridad de su hija. Había algo en su tono que me dijo que esta investigación era personal para ella también. Detective, ¿hay algo que no me está diciendo? Mi hermana menor fue víctima de una estafa romántica hace 2 años. Diferente organización, pero el mismo tipo de manipulación. Perdió sus ahorros para la universidad y tardó meses en recuperarse emocionalmente. ¿Atraparon a los responsables? No. Se largaron antes de que pudiéramos reunir suficiente evidencia. Detective Ruiz se inclinó hacia adelante. Esta es mi oportunidad de asegurarme de que esto no le pase a nadie más. La entendí completamente. Después de todo, yo había pasado las últimas 24 horas sintiendo exactamente la misma determinación. Detective, hable con Esperanza. Si ella está dispuesta a ayudar, yo apoyo su decisión, pero con una condición. ¿Cuál? Yo también voy a estar involucrada en esta operación. No como observadora pasiva, sino como participante activa. Señora Santos, eso es irregular. Detective, la interrumpí. Ayer demostré que soy bastante capaz de manejar a estafadores profesionales y conozco a mi hija mejor que cualquier oficial entrenado. ¿Qué está proponiendo exactamente? Estoy proponiendo que me usen como el elemento que los Méndez nunca van a ver venir, porque apuesto a que en 3 años de entrenar estafadores, nunca les enseñaron cómo lidiar con una madre mexicana protectora que ha decidido que ya se acabó el tiempo de ser educada. Detective Ruiz sonrió por primera vez desde que empezamos a hablar. Señora Santos, me agrada mucho su estilo. Esperanza aceptó cooperar con la investigación, pero solo después de hacerme prometer que yo estaría presente en cada paso del proceso. Mamá, me dijo mientras comíamos en mi cocina esa noche, si vamos a hacer esto, necesito saber que mi sistema de apoyo es sólido, y tú eres mi sistema de apoyo. Siempre he sido tu sistema de apoyo, mijita, solo que por un tiempo dejaste que otras personas te convencieran de que no me necesitabas. Nunca voy a volver a cometer ese error, prometió. El plan del detective Ruiz era relativamente simple. Esperanza iba a regresar a trabajar el lunes y actuar como si nada hubiera cambiado. Si alguien preguntaba sobre Eduardo y Sofía, iba a decir que había sido todo un malentendido, que había decidido no presentar cargos y que solo quería seguir adelante con su vida. La clave, explicó detective Ruiz durante nuestra reunión del viernes por la tarde, es parecer vulnerable pero no sospechosa, como si estuviera avergonzada de toda la situación y quisiera que desaparezca. No va a ser difícil actuar avergonzada, admitió Esperanza, porque parte de mí realmente está avergonzada de haber sido tan crédula. Esa es exactamente la actitud que necesitamos proyectar, dijo detective Ruiz. Los Méndez buscan víctimas que se culpen a sí mismas en lugar de buscar justicia. Mi papel en la operación era aparentemente simple: continuar siendo la madre protectora que insistía en verificar que Esperanza estuviera bien. Si los Méndez hacían contacto, mi presencia constante les daría una sensación de seguridad. Después de todo,
¿Qué tan peligrosa puede ser una abuela de 62 años? Lo que no sabían era que esta abuela en particular había pasado los últimos 3 días estudiando cada detalle de su operación como si fuera una tesis doctoral. El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Acompañé a Esperanza a su trabajo, oficialmente porque mi coche estaba en el taller, no oficialmente porque quería ver las caras de sus colegas cuando se enteraran de que había perdonado a Eduardo y Sofía. María, me dijo la recepcionista cuando entramos al edificio, qué bueno que esté aquí. Esperanza, Jon, todos estamos tan sorprendidos de lo que pasó el miércoles. Fue un malentendido, respondió Esperanza con la voz perfecta de una mujer que quiere cambiar de tema. Estas cosas pasan, pero es cierto que Eduardo y Sofía, como dije, fue un malentendido. Todo se resolvió. Esperanza tomó mi brazo. Mamá, vamos a mi oficina. Mientras caminábamos por el pasillo, pude sentir los ojos de todos los empleados siguiéndonos. Las conversaciones se detenían cuando pasábamos y se reanudaban en susurros cuando habíamos pasado. Esto es incómodo, murmuró Esperanza. Se supone que sea incómodo, le recordé. Si actúas demasiado cómoda, van a sospechar. En su oficina, Esperanza revisó sus mensajes mientras yo fingía leer una revista. En realidad, estaba observando a cada persona que pasaba por el pasillo y memorizando quién parecía demasiado interesado en las actividades de mi hija. A las 10:30, una mujer que no reconocí se detuvo en la puerta de la oficina. «Esperanza, soy Carmen Ruiz del Departamento de Recursos Humanos. ¿Podrías venir a mi oficina por un momento?» Esperanza me miró. Habíamos ensayado para esta posibilidad. «Claro, Carmen. Mamá, ¿puedes esperarme aquí?» «Por supuesto. Mijita». Después de que se fueran, inmediatamente saqué mi teléfono y marqué el número que Detective Ruiz me había dado. «Detective, habla María Santos. Una mujer de Recursos Humanos acaba de llevarse a Esperanza para una reunión privada. ¿Nombre? Carmen Ruiz. No hay ninguna Carmen Ruiz en el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa. Señora Santos». Sentí como si hubiera tragado una piedra. «¿Qué hago? Quédese donde está. Vamos en camino». Colgué y traté de parecer como una madre aburrida esperando a su hija. En realidad, estaba calculando cuánto tiempo me tomaría llegar al Departamento de Recursos Humanos si tenía que gritar pidiendo ayuda mientras corría. 5 minutos después, Esperanza regresó con una expresión que me dijo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Todo bien, mijita?» «Sí, mamá. Solo papeles de la empresa». Pero sus ojos me estaban enviando un mensaje diferente. Peligro. «Bueno, entonces vámonos. Prometiste ayudarme con las compras del súper. ¿Recuerdas?» No habíamos hecho planes de ir al súper, pero Esperanza asintió inmediatamente. «Claro, mamá, vámonos». Salimos del edificio caminando casualmente, como si no tuviéramos prisa. No fue hasta que estuvimos en mi coche que Esperanza se desplomó. «Mamá, esa no era Carmen de Recursos Humanos. Era una mujer que dice conocer a Eduardo y Sofía. Me dio esto». Me entregó una tarjeta de presentación elegante que decía Claudia Méndez, Consultoría de Relaciones Estratégicas. «¿Qué te dijo exactamente?» Que Eduardo y Sofía le habían contado sobre nuestro malentendido y que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Que a veces las parejas jóvenes cometen errores y que ella quería ayudar a resolver cualquier confusión restante. ¿Y tú qué le dijiste?» Que apreciaba su preocupación, pero que todo estaba resuelto, que solo quería seguir adelante con mi vida. ¿Cómo reaccionó? Me dijo que era muy madura de mi parte perdonar y olvidar. Y luego me preguntó si había hablado con alguien más sobre la situación. Arranqué el coche y salí del estacionamiento. «¿Le dijiste que no habías hablado con la policía?» Le dije que mi madre y yo habíamos decidido manejarlo como un asunto familiar privado. «Bien. ¿Algo más?» «Sí». Esperanza me miró con ojos asustados. Me invitó a almorzar mañana. Dijo que quería disculparse en nombre de Eduardo y Sofía y posiblemente discutir una compensación por las molestias. ¿Una compensación? Sus palabras exactas fueron: «A veces cuando los jóvenes cometen errores, las personas maduras como tú merecen ser compensadas por su comprensión». «Ah». Entonces, estaban tratando de sobornar a mi hija para que mantuviera silencio. «¿Y le dijiste que sí?» Le dije que necesitaba pensarlo, que consultaría con mi madre porque valoro su consejo. «Perfecto». Marqué el número de Detective Ruiz. «Detective,
Tenemos contacto. ¿Los Méndez? Claudia Méndez, específicamente. Quiere almorzar con Esperanza mañana para discutir compensación. ¡Excelente! ¿Dónde y cuándo? Todavía no se han puesto de acuerdo en los detalles. Esperanza le va a confirmar esta tarde. Señora Santos, esto es exactamente lo que esperábamos. Están tratando de comprar el silencio de Esperanza. Y eso es bueno porque es evidencia de conciencia de culpabilidad. Si realmente hubiera sido solo un malentendido, no necesitarían ofrecer compensación. Después de colgar, Esperanza y yo fuimos directamente a mi casa, donde pasamos el resto del día coordinando los detalles del almuerzo trampa con Detective Ruiz y su equipo. El restaurante va a estar lleno de oficiales encubiertos, me aseguró Detective Ruiz esa tarde. Y tanto ustedes como Claudia Méndez van a llevar micrófonos. ¿Yo también voy a llevar micrófono? Por supuesto. Usted va a estar almorzando en una mesa cerca, fingiendo que es una coincidencia que esté en el mismo restaurante. ¿Y si Claudia me reconoce de las fotos? No hay fotos suyas en ninguna parte de las redes sociales de Eduardo y Sofía. Ellos mantuvieron muy separadas sus vidas reales de sus vidas de estafa. Esa noche, mientras Esperanza dormía en su cuarto de la infancia por cuarta noche consecutiva, me quedé despierta pensando en todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana en la última semana. Una semana antes, lo más complicado en mi vida era decidir si comprar la marca cara de detergente o conformarme con la genérica. Ahora estaba coordinando operaciones encubiertas con el departamento de policía y preparándome para enfrentar a una organización criminal. La vida, aparentemente, puede cambiar completamente en el tiempo que toma cerrar una puerta de baño con llave. Pero también había aprendido algo más importante, que cuando las personas que amas están en peligro, descubres fuerzas que no sabías que tenías. Mañana iba a conocer cara a cara a la mujer que había entrenado a Eduardo y Sofía para lastimar a mi hija, y iba a asegurarme de que fuera la última vez que Claudia Méndez tuviera la oportunidad de lastimar a alguien más. El restaurante La Terraza era exactamente el tipo de lugar donde una mujer como Claudia Méndez se sentiría cómoda. Manteles blancos, camareros con chaleco y precios que gritaban «Tengo dinero y quiero que todos lo sepan». Llegué 15 minutos antes que Esperanza y pedí una mesa con vista perfecta a la mesa donde se supone que se sentaría con Claudia. El micrófono que llevaba pegado bajo mi blusa se sentía como un insecto gigante, pero Detective Ruiz me había asegurado que era imperceptible. Solo actúe natural, me había dicho esa mañana. Ordene comida, lea un libro, finja que está disfrutando un almuerzo tranquilo en solitario. Fácil para ella decir. La detective Ruiz no era la que estaba a punto de enfrentar a una mujer que entrenaba estafadores profesionales para un living. A las 12:30 exactamente, vi entrar a Esperanza. Se veía perfecta, nerviosa pero no terrificada, bien vestida pero no demasiado arreglada, como una mujer que estaba tratando de mantener su dignidad después de una situación embarazosa. Claudia Méndez llegó 5 minutos después. La reconocí inmediatamente de las fotografías que había visto en la estación de policía, pero en persona era aún más impresionante. 52 años, pero se veía de 40. Traje de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Cabello perfectamente peinado y maquillaje que parecía haber sido aplicado por un artista profesional. Se acercó a Esperanza con la sonrisa de una mujer acostumbrada a que las personas hagan exactamente lo que ella quiere. «Esperanza, querida», la escuché decir mientras se sentaban. «Muchas gracias por aceptar verme. Sé que esto debe ser difícil para ti». «Agradezco que haya venido, señora Méndez», respondió Esperanza con la voz perfecta de una mujer que quiere ser educada pero mantener distancia. «Aunque no estoy segura de por qué era necesario que nos viéramos. Por favor, llámame Claudia». Se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «Y es necesario porque Eduardo y Sofía son como hijos para mí. Cuando cometen errores, siento responsabilidad personal. Desde mi mesa, fingí estar leyendo el menú mientras estrainaba para escuchar cada palabra». «¿Errores?», preguntó Esperanza. «¿Es así como lo ve? Querida, Eduardo me contó toda la historia. Cómo las emociones se salieron de control. Cómo una situación inocente fue malinterpretada». Claudia tomó la mano de Esperanza por encima de la mesa. A veces los jóvenes confunden amistad profesional con algo más personal. Tuve que apretar mi servilleta para no levantarme
y gritarle que le soltara la mano a mi hija. Una situación inocente, repitió Esperanza lentamente. ¿Estar desnudos en mi bañera es una situación inocente? Ay, querida, entiendo que debe haber sido impactante caminar y encontrar eso, pero Eduardo me explicó que habían estado discutiendo problemas maritales de Sofía y que se metieron en la bañera para tener privacidad porque tu madre estaba en el apartamento. ¿Desnudos? A veces cuando las personas están muy alteradas emocionalmente, no piensan claramente en la propiedad. Claudia soltó la mano de Esperanza y tomó su menú. Lo importante es que fue solo un malentendido, no una traición. ¿Y el plan para robar mi dinero? ¿Eso también fue un malentendido? Claudia se puso rígida por un segundo, tan brevemente que casi no lo noté. ¿Plan? Querida, ¿de qué estás hablando? Eduardo confesó que tenían un plan para acceder a mis cuentas bancarias. Oh, eso. Claudia se rió como si fuera lo más ridículo del mundo. Eduardo estaba tratando de sonar más importante de lo que es. Había mencionado que quería ayudarte a organizar mejor tus finanzas después de que se casaran. Ya sabes cómo son los hombres. Siempre necesitan sentir que están resolviendo cosas. ¿Después de que se casaran? Bueno, sí. Eduardo estaba planeando proponerte matrimonio. ¿No te dijo? Vi cómo la información golpeó a Esperanza como una bofetada. Durante un segundo, su máscara de calma se deslizó y pude ver el dolor real en sus ojos. No, dijo finalmente. No me dijo. Oh, querida. Claudia se inclinó hacia adelante con expresión compasiva. No era supposed to ser así. Eduardo quería que fuera una sorpresa romántica perfecta. Una sorpresa romántica perfecta, repitió Esperanza. Mientras tenía una aventura con mi mejor amiga. No era una aventura. Era confusión emocional. Sofía estaba pasando por un divorcio difícil y Eduardo estaba tratando de ser un buen amigo. Un muy buen amigo. Esperanza. Claudia tomó un tono más serio. Entiendo que estés lastimada. Cualquier mujer lo estaría. ¿Pero realmente quieres arruinar las vidas de dos personas buenas por un momento de juicio pobre? Ahí estaba. El primer intento real de manipulación. No estoy tratando de arruinar vidas, respondió Esperanza. Solo estoy tratando de procesar lo que pasó. Por supuesto, y eso es completamente natural. Claudia tomó su bolsa y sacó un sobre. Pero también creo que mereces compensación por el dolor emocional que te han causado. ¿Compensación? Eduardo y Sofía han juntado dinero para demostrar cuánto lamentan lo que pasó. No es mucho, pero es un gesto de buena fe. Esperanza tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Cuánto? 50,000 pesos. Sentí como si alguien hubiera prendido fuego a mi silla. 50,000 pesos para comprar el silencio de mi hija sobre un plan que habría resultado en su muerte. Es mucho dinero, dijo Esperanza cuidadosamente. Es lo que Eduardo hubiera gastado en el anillo de compromiso, explicó Claudia. Figúrate que es como si hubiera comprado el anillo de todas maneras, pero ahora tú puedes usar el dinero para algo que realmente necesites. ¿Cómo qué? Bueno, podrías tomar unas vacaciones, alejarte de todo este drama. O tal vez invertir en tu carrera, tomar algunos cursos adicionales. O podría quedarme callada sobre lo que realmente pasó. Claudia se rió, pero había un filo en el sonido. Querida, ¿de qué te quedarías callada? Ya acordamos que todo fue un malentendido. Por supuesto, dijo Esperanza rápidamente. Solo estaba... Bueno, es mucho dinero. Me hace preguntarme si hay algo más que debería saber. ¿Cómo qué? No sé. ¿Eduardo y Sofía han tenido malentendidos similares antes? El cambio en Claudia fue sutil pero inconfundible. Su sonrisa se volvió más tensa, sus ojos más calculadores. ¿Por qué preguntas eso? Porque si es un patrón, tal vez yo no fui la única mujer que se sintió confundida por su comportamiento. Esperanza, creo que estás overthinking esto. Probablemente. Es solo que mi madre siempre me dice que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Tu madre suena muy sabia. Lo es. De hecho, Esperanza miró casualmente alrededor del restaurante. Creo que es ella. Claudia siguió la mirada de Esperanza directamente hacia mi mesa. ¿Tu madre está aquí? ¡Qué coincidencia! Mamá, ven aquí. Me levanté de mi mesa con la sorpresa perfecta de una madre que accidentally se encuentra con su hija en un restaurante público. ¡Mijita! ¡Qué casualidad! Caminé hacia su mesa, observando cómo Claudia me evaluaba rápidamente.
Podía ver sus cálculos. Mujer mayor, bien vestida pero no cara, postura que sugería confianza pero no agresividad. En resumen, exactamente lo que esperaría de la madre de una víctima ideal. Claudia, te presento a mi madre, María Santos. Mamá, esta es Claudia Méndez. Es una colega del trabajo. Mucho gusto, señora Méndez, dije estrechando su mano. El placer es mío, señora Santos. Su hija es una mujer muy impresionante. Eso siempre me han dicho. Me senté en la silla vacía sin que me invitaran. Disculpen que interrumpa, pero cuando vi a Esperanza no pude resistir venir a saludar. No se preocupe, dijo Claudia. Pero pude ver que sí se preocupaba. De hecho, me da mucho gusto conocer a la mujer que crió a una hija tan maravillosa. Oh, Esperanza siempre ha sido especial, muy confiada, muy generosa con las personas. La miré directamente a los ojos. A veces demasiado generosa. Bueno, la generosidad es una virtud hermosa en una mujer joven. Sí, concordé. Aunque he aprendido que algunas personas la confunden con ingenuidad. Claudia sostuvo mi mirada sin vacilar. Afortunadamente, Esperanza tiene una madre que clearly la protege bien. Hago lo que puedo, aunque debo admitir que a veces me preocupo por las personas que mi hija conoce en el trabajo. ¿Oh? ¿Por qué? Bueno, recientemente hubo una situación con algunos de sus colegas que me inquietó bastante. Mamá, interrumpió Esperanza rápidamente. No creo que Claudia necesite escuchar sobre eso. En realidad, dijo Claudia, y ahora había acero en su voz, me encantaría escuchar la perspectiva de una madre protectora. Fue en ese momento que me di cuenta de que Claudia Méndez no era just una estafadora. Era una depredadora que había decidido que yo era una amenaza que necesitaba ser evaluada. La perspectiva de una madre protectora, repetí lentamente, sosteniendo la mirada de Claudia. Es bastante simple, en realidad. Por favor, comparte, dijo Claudia. Y había algo en su tono que me dijo que esta conversación había dejado de ser sobre Eduardo y Sofía. Una madre protectora aprende a reconocer ciertos patrones, expliqué, manteniendo mi voz conversacional. Por ejemplo, cuando alguien dice que algo fue un malentendido, pero ofrece 50,000 pesos en compensación, sugiere que tal vez el malentendido no fue tan pequeño como pretenden. Claudia se rió, pero el sonido no tenía nada de genuino. Señora Santos, creo que está malinterpretando la situación. ¿De verdad? Porque desde mi perspectiva, parece que está intentando comprar el silencio de mi hija sobre algo que va mucho más allá de una simple infidelidad. Mamá, dijo Esperanza nerviosamente, tal vez deberíamos... No, mijita. Creo que la señora Méndez y yo necesitamos tener una conversación honesta. Me recargué hacia adelante. ¿Sabe qué más me enseñó la experiencia, señora Méndez? ¿Qué? Que cuando alguien entrena a personas jóvenes para estafar dinero de mujeres solteras, generalmente no se detienen en una sola víctima. El cambio en Claudia fue instantáneo y aterrador. La máscara de mujer comprensiva desapareció completamente, reemplazada por algo frío y calculador. Señora Santos, creo que está haciendo acusaciones muy serias sin evidencia. Oh, tengo evidencia. Saqué mi teléfono y puse una foto en la mesa. Era Patricia Mendoza, en su silla de ruedas, tomada de un artículo de periódico sobre víctimas de violencia doméstica que Detective Ruiz había encontrado. ¿Reconoce a esta mujer? Claudia miró la foto sin expresión. No, es Patricia Mendoza. Eduardo estuvo comprometido con ella antes de que tuviera su accidente. No sé de qué está hablando. ¿No? Porque tengo grabaciones de Eduardo y Sofía hablando sobre su patrón de víctimas. Carmen Ruiz, 5,000 pesos. Lucía Vargas, 25,000 pesos. Patricia Mendoza, 90,000 pesos. Y daño cerebral permanente. Por primera vez desde que la conocí, Claudia se veía genuinamente sorprendida. ¿Grabaciones? 43 minutos de confesiones completas, incluyendo la parte donde discuten su plan de drogar a mi hija y hacer que parezca un accidente. Claudia miró alrededor del restaurante, claramente calculando sus opciones. Incluso si eso fuera cierto, no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Sonreí con toda la dulzura de una abuela ofreciendo galletitas. Porque también tengo fotos de Eduardo y Sofía en múltiples vacaciones caras con usted y su esposo. Y registros bancarios que muestran transferencias de las cuentas de las víctimas a empresas controladas por usted. Esto era una mentira completa.
No tenía registros bancarios, pero la reacción de Claudia me dijo que había dado en el clavo. No sé quién le dijo esas mentiras. Nadie me dijo nada, señora Méndez. Lo descubrí yo sola. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Porque cometieron el error de subestimar a una madre que conoce a su hija lo suficientemente bien como para saber cuándo algo está mal. Claudia se puso de pie abruptamente. Esta conversación se acabó. No, dije también levantándome. Esta conversación apenas está empezando. Fue entonces cuando todos los clientes, en las mesas cercanas, se levantaron al mismo tiempo, mostrando placas de policía. Claudia Méndez, dijo detective Ruiz apareciendo junto a nuestra mesa. Está arrestada por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y agresión con intento de homicidio. Claudia miró alrededor del restaurante, finalmente entendiendo que había caminado directo hacia una trampa. Esto es entrapment, dijo mientras detective Ruiz le ponía las esposas. No, señora Méndez, respondí. Esto es justicia. ¿Captaron todo?, le pregunté a detective Ruiz mientras se llevaban a Claudia. Cada palabra. Su admisión implícita de conocimiento sobre las víctimas anteriores, su intento de soborno y especialmente su falta de sorpresa cuando mencionó el plan de drogar a Esperanza. ¿Es suficiente para una condena? Combinado con las confesiones de Eduardo y Sofía y la evidencia que hemos reunido sobre las otras víctimas, es más que suficiente. 3 horas después, estábamos en la estación de policía otra vez, esta vez dando declaraciones finales. Señora Santos, dijo detective Ruiz después de que terminamos, quiero que sepa que su trabajo como civil ha sido extraordinario. Hemos arrestado a toda la red. ¿Toda la red? Roberto Méndez fue arrestado esta mañana en Guadalajara. Y hemos identificado 6 parejas más que trabajaban para ellos. Todas serán arrestadas en las próximas 48 horas. ¿Y las víctimas? 17 en total. Todas serán contactadas y se les dará la oportunidad de recuperar al menos parte de su dinero de los bienes confiscados, incluyendo Patricia Mendoza, especialmente Patricia Mendoza. Además, ahora tenemos evidencia para reabrir su caso como intento de asesinato en lugar de accidente. Esa noche, Esperanza y yo nos sentamos en mi cocina con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. «Mamá», dijo Esperanza después de su segundo vaso, «todavía no puedo creer que hayas resuelto toda una organización criminal. No resolví nada. Mijita, solo me negué a dejar que lastimaran a mi hija. ¿Cómo sabías hacer todas las preguntas correctas? ¿Cómo sabías qué presionar y cuándo? 62 años criando personas, trabajando con personas, observando personas. Una aprende a leer entre líneas. Pero las grabaciones, la documentación, la manera como manejaste a Claudia hoy. Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre una madre hispana y un detective profesional? ¿Cuál? Un detective busca evidencia para resolver un caso. Una madre busca evidencia para proteger a sus hijos. Tomé su mano. Y cuando amenazas a los hijos de una madre hispana, acabas de despertar a la fuerza más implacable de la naturaleza. Esperanza se rió, pero luego se puso seria. Mamá, ¿puedes perdonarme por haberte alejado, por no escuchar tus advertencias, por ser tan... la interrumpí. No hay nada que perdonar. Fuiste víctima de personas que son expertas en manipulación. Y además, sin su manipulación, nunca habría tenido la oportunidad de demostrar que una abuela mexicana puede ser más peligrosa que cualquier estafador profesional. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a volver a tu vida normal. Vas a hacer nuevos amigos, más cuidadosamente esta vez, pero sin miedo. Vas a encontrar amor otra vez, más sabiamente esta vez, pero sin cinismo. ¿Y tú qué vas a hacer? Sonreí. Voy a volver a ser una abuela normal que se preocupa por si su hija está comiendo suficientes verduras. ¿Solo eso? Bueno, admití. Detective Ruiz mencionó que el Departamento de Policía está considerando un programa piloto de consultores civiles para casos de estafas familiares. ¿Te ofrecieron trabajo? Me ofrecieron la oportunidad de asegurarme de que lo que te pasó a ti nunca le pase a otra familia. Esperanza sonrió por primera vez en una semana con pura felicidad. Mamá, creo que acabas de encontrar tu verdadera vocación. 2 meses después, recibí una carta de Patricia Mendoza. Había recuperado suficiente memoria para recordar fragmentos de lo que Eduardo le había hecho, y quería agradecerme por ayudar a llevar a sus atacantes ante la justicia. Señora Santos, escribió,
Mi familia dice que usted es la razón por la que finalmente tenemos respuestas. No puedo recordar todo lo que me pasó, pero recuerdo la sensación de que algo estaba mal. Gracias por escuchar esa sensación y actuar en consecuencia. En el fondo del sobre había una foto. Patricia en fisioterapia, sonriendo mientras sostenía una pintura que había creado. El daño cerebral había afectado su memoria, pero había descubierto un talento artístico que nunca supo que tenía. A veces, había escrito en el reverso de la foto, las cosas terribles nos llevan a descubrir fuerzas que no sabíamos que poseíamos. Puse la foto en mi refrigerador, justo al lado de una nueva foto de Esperanza y yo en su graduación de un curso de autodefensa que había decidido tomar, porque había aprendido que el mejor regalo que una madre puede darle a su hija no es protegerla de todas las cosas malas del mundo, sino enseñarle que ella misma tiene la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le presente. Y si necesita ayuda, bueno, para eso están las madres, especialmente las madres hispanas que han descubierto que la venganza se sirve mejor con documentación meticulosa y la cooperación de las autoridades locales.